aquí se le dijo a la ciudadanía que el gobierno había tomado medidas que iban a contribuir a resolver el problema del congestionamiento vehicular. Sí. Y yo hoy he sido precisamente una víctima del congestionamiento vehicular. Sí. Yo me jactaba hasta el día de hoy de ser puntual en mis citas y compromisos. Y le he llegado a ustedes 30 minutos más tarde de lo planificado. La razón es sencilla. De donde yo vivo, que tú sabes que es de fácil tránsito, aquí en Los Cacicás o aquí, me tomé 1 hora y 15 minutos. Wow. Wow. Y solamente en el tramo que está de ahí, desde el Hotel El Embajador, a donde está Plaza Lama, me tomé más de 30 minutos en un taponazo. Se está resolviendo. Entonces, el tránsito. eso quiere decir que es correcta la propaganda que está haciendo el gobierno de que el tránsito está mejor. Parece que está solo peor para mí. Pero evidentemente aquí lo que hay es un caos. Hay un caos en el tránsito, hay un caos en el transporte, porque esta gente no han hecho conciencia de que hay que buscar soluciones colectivas, no individuales. Doctor, como usted trajo un tercer tema, yo voy a hacer una tercera pregunta antes de la primera y la segunda. Algunos colegas míos, en persona, Roberto Cavada, un abrazo para él, y María Cela Álvarez, hablaron de pescar en Río Revuelto y de politiquería barata ayer, respectivamente, refiriéndose a su líder, Leonel Fernández, por lo que él dijo de que los 40 megavatios del metro debieron entrar porque la gente andaba al oscuro, saliendo en el apagón de ayer, entre otras situaciones que generaron un estado de mucho pesimismo a nivel nacional. ¿Usted cree que el presidente Leonel Fernández estaba aprovechando la ocasión o debía decir lo que dijo? ¿O está haciendo politiquería barata? Mira, yo observé a algunas personas, entre ellos el amigo Cavada, que decían, a quien le envío un saludo y mi aprecio, que referían que la oposición en momentos como ese lo que tiene es que plantear soluciones y no hacer críticas. El problema fue que la oposición ya planteó las soluciones hace 2 años. Aquí se firmó un pacto eléctrico. Sí. Y ese pacto eléctrico fue firmado por la fuerza del pueblo. Y en ese pacto eléctrico se establecieron las supuestas o reales soluciones para que situaciones como esa no se dieran. ¿En qué consistía? Bueno, en ese pacto se llegó a la conclusión de que los niveles de pérdida que estaba teniendo el sistema, que estaba en un 30 y pico %, eran exagerados y que había que disminuirla. Bueno, después del pacto hemos subido a un 49%. Sí, en vez de bajar, subimos un 19% en relación a cómo estábamos cuando se firmó. Wow. Se quedó en ese pacto eléctrico que la administración se iba a encargar de disminuir los gastos corrientes. Pues les digo que se han duplicado. Han aumentado la nómina y una serie de gastos superfluos y por esa razón tenemos un problema de liquidez, porque a veces los apagones no son eléctricos, son económicos. A veces simplemente algunos proveedores de servicios de energía sacan el sistema porque el gobierno no le ha pagado la factura que le han remitido por la entrega de la energía. Y además de eso, el tercer ítem de ese pacto era que se iban a modernizar las redes y todo el sistema, y nada de eso se ha hecho. Entonces Leonel Fernández tiene moral para hacer esa crítica porque él y su partido firmaron un pacto convocado por Luis Abinader. Y se suponía que los remedios contenidos en ese pacto eléctrico se iban a aplicar para que apagón como el que se dio ayer no se diera. Pedirle ahora a la oposición que no reaccione porque se abusó de su confianza, de llevarlo, de sentarlo en una mesa de negociación, de que hiciera propuesta y de que esas propuestas supuestamente iban a ser utilizadas para remediar el problema eléctrico y que entonces ocurra que nada de lo que se acordó se hizo. Pedirle que guarde silencio no es una actitud correcta. Además, si alguien puede hablar del metro, si alguien tiene facultad para hablar del metro, es precisamente el presidente Leonel Fernández. Claro. Hay diferentes teorías de qué fue lo que ocurrió ayer. Dice Freddy que me sienta a esperar el supuesto informe que dijo el ministro de Energía y Minas que se va a hacer de qué fue lo que pasó, porque aquí hay que rendirle cuentas al dominicano de qué fue lo que causó el blackout o el apagón nacional que tuvimos ayer. Se habla de errores humanos, se habla de fallas técnicas. ¿Qué usted cree que fue lo que ocasionó ese desastre de ayer? Mira, para mí, tal como yo señalé, la causa fundamental del problema eléctrico que tenemos
es la no aplicación del pacto que fue firmado por la oposición, la sociedad civil y el gobierno para resolver el problema de energía. No nos vayamos por la rama. O sea, la rama es el apagón. El fondo es que aquí tenemos un grave problema eléctrico. Hubo una concertación de oposición y gobierno para resolverlo. Se trató como un problema país. Exacto. Y han pasado 3 años después de la firma de ese pacto y el gobierno no hizo nada. El dinero que debió utilizar para resolver el problema eléctrico lo usó en la reelección. Lo usó para comprar votos y quedarse por 5 años más, por 4 años más, mientras nosotros estamos sufriendo los apagones. Entonces, ese es el problema, para mí, el problema esencial. La raíz. ¿Qué pudo ocurrir? Bueno, que las propias deficiencias y la falta de una inversión adecuada estén generando esto. Es como cuando tú tienes en tu casa un equipo dañado. Si tú no lo arreglas de inmediato, tú irás y le vas a poner un parche, pero dentro de 2 meses va a volver y dentro de 3 meses... Hasta que explota. Hasta que explota. Entonces, no importa lo que pase, habrá un apagón, habrá 2. Al final, si no se hace lo que se acordó en el pacto, estos apagones seguirán ocurriendo. Ya no generales, podrán ser parciales, porque es bueno también que el pueblo sepa que muchos de los apagones que se están produciendo son financieros. Son el resultado. ¿Es el caso de este, usted cree? No sé. Yo pienso que ahora mismo los únicos que saben lo que ocurrió son los que administran. Y ellos ahora están tratando de ver cómo lo maquillan para darle una versión a la población. Un poquito más claro de cara a la ciudadanía, cuando usted se refiere a apagón financiero, ¿a quién no les estamos pagando? A los proveedores de energía. Hay una serie de plantas instaladas y que si el gobierno no le paga, simplemente ellos apagan. Pero a nosotros nos están cobrando, doctor. ¿Cómo que no le pagan? No, le cobran al ciudadano y demás. Porque aquí, bueno, yo le pido a ustedes que revisen su tarifa. Yo le garantizo que el que pagaba 3,000 pesos de ustedes ahora vamos por 7 ya. Está pagando 7 y hasta 10. Sí. Y algunos hasta 15 Roberto, y 20. Ha dicho Ramón Alburquerque que, criticando las posiciones del presidente Fernández, ha estado hablando de partidos que tienen historial delincuencial, que tienen algún tipo de trayectoria delincuencial. Vimos cómo respondiste lo que fueron sus planteamientos iniciales y nos gustaría saber cómo tú podrías referirte a este tema, cómo tú visualizas la oposición que está haciendo la Fuerza del Pueblo. Porque es usted que le responde al Alburquerque, que usted le marchó ahí en el Twitter de una vez. Añadirle a eso mismo que yo dije ayer, que Ramón Alburquerque le dio a usted con un palo y usted le saca un cañón. No, mira, mi respeto para el ingeniero Alburquerque, para mí es uno de los técnicos más preparados que hay en la República Dominicana, pero tenemos diferencia de apreciación de las cosas. Mire, lo que yo veo es lo siguiente. El gran problema que tenemos es que el Partido Revolucionario Moderno no se preparó para ganar las elecciones, ni mucho menos para gobernar. Y eso trae como consecuencia que esa falta de capacidad para gerenciar lo público nos esté llevando a situaciones como esa. La Fuerza del Pueblo es un partido nuevo, o sea, pretender ponerle a la Fuerza del Pueblo una cola en la gestión pública que no ha hecho, bueno, yo diría que es un proselitismo, que lo entiendo, del sector gubernamental, pero no es una actitud correcta. La Fuerza del Pueblo se formó aquí prácticamente. Las autoridades judiciales autorizaron a la Fuerza del Pueblo a usar ese nombre en febrero del 2020. Es decir, faltando días para las elecciones. Por tanto, es un partido que no se le puede atribuir eso. Ahora, pero aunque el partido no tenga pasado, dentro de la Fuerza del Pueblo habemos personas que hemos ejercido la función pública en algún momento, ya sea desde el Poder Ejecutivo o los órganos extrapoder, y obviamente podemos ser escrutados en función de cuál fue nuestro comportamiento público. Yo dije, en alusión a lo que decía el amigo Alburquerque, que el PRM no puede hablar del tema de la delincuencia y la criminalidad infiltrado en los partidos. Mire por qué yo digo eso. Yo tengo la virtud de que como gerente de la Junta Central Electoral, en el año 2010, yo le envié una carta a la Dirección Nacional de Drogas y a la Policía Nacional, anexándole el listado de todos los candidatos inscritos para terciar en esas elecciones. Lo hice
también en las demás elecciones, en que creo que lo hice en el 12 también. ¿Cuál era el propósito? Que identificaran ellos cuáles de esos candidatos podían tener algún vínculo con el narcotráfico. Cuando recibí la respuesta de esos órganos del Estado, me reuní con una comisión del PLD y me reuní con Miguel Vargas, que era el presidente del PRD en ese momento, porque no existía PRM. Me consta, y si entran a Google lo van a ver, que el PLD sacó de su cartera de candidatos, creo que como 10 personas, lo sacó y no lo postuló. Eso generó una discusión porque esa gente entendían que tenían derecho y no podían ser excluidos. Y en efecto lo tenían, pero ellos lo excluyeron. Incluyendo un diputado de Moca que fue excluido. Ellos buscaron un mecanismo y lo excluyeron y no lo presentaron. ¿Qué quiero decir con eso? A veces falta más voluntad que ley para que las cosas se hagan bien. Yo hice lo que me correspondía, pedí la información, le dije, miren, esta es la situación, y en ese momento se procedió de manera correcta. Magistrado, pero en el caso de la diputada Jacqueline Fernández, no es ella la que ha sido pedida en extradición, sino el esposo. ¿Cómo desde la Junta, aprovechando su experiencia, de las autoridades de los partidos, pueden discriminar si una persona, sea padre o pareja de un futuro legislador, tiene vínculo con el narcotráfico? Ese no es el tema. Mire cuál es el tema. Es el vínculo de esa persona con los partidos. Porque su marido era de ese partido, igual que ella, era el jefe de campaña. Ah, o sea, él militaba en el partido. Él era el jefe de la campaña. ¿Usted supo que ella fue impuesta por el partido, como que había no solo ganado eso, otra? No solo eso, esa es una de las cosas. El tribunal, según se ha publicado, todo eso se encuentra ahora mismo, porque ahora mismo las redes son habladoras y todo lo sacan y lo muestran. No hay nada escondido. Intervino una sentencia del Tribunal Superior Electoral, intervino una sentencia del Tribunal Constitucional, y ellos como quiera la impusieron. ¿Por qué? Porque tenían mucho interés en esa candidatura. Fíjese que por eso salieron a repartir cargos de decretos. Bueno, ¿Y cuál era el interés detrás de esa candidatura? O sea, ¿cuál era el entramado que hay? No, evidentemente esa candidatura tenía ventajas competitivas. Eugenio Cedeño, fundador del PRM, miembro de la dirección política de ese partido, un hombre de los medios de comunicación, que había sido como 3 veces legislador, ella sacó el doble de votos que sacó él. El doble. Cuando el histórico, que tiene un liderazgo allá, era él. Claro. ¿Cómo pueden los partidos competir candidaturas? Pero déjame ponerte un ejemplo. Yo vi en estos días que salió un tema de una persona que, si no me equivoco, creo que era o es regidor en la provincia del amigo Freddy Aguasviva, en Baní. Sí, Pero ocurre que esa persona parece que fue deportado, ¿verdad? sí, deportado. Y después que fue deportado, fue inscrito como candidato. ¿Debe un partido político inscribir como candidato a una persona que fue deportado por narcotráfico? Dígalo Y usted, yo le pregunto, exacto, ¿se eso puede quería- hacer eso? Bueno, magistrado? pero yo le pregunto aún más. Óigame, ¿Es se- difícil saber eso Se puede hacer. para un partido? No se supone que en ningún pueblo eso se ignora. Eso es público. No, claro. Eso es público. ¿No tienen derecho los deportados a No, elegir y ser elegidos? Tienen todo el derecho. Pero El por problema es si narcotráfico. al sistema de partido y a la sociedad eso le conviene. El problema es si la gerencia de los partidos políticos no deben tomar las medidas necesarias para que situaciones Es que, como esta no magistrado, se cuando hay un produzcan. vacío legal, cuando no existe una normativa escrita, y discúlpeme usted, pues entonces hay una libre interpretación que se le permite a un partido Mira. político, puede decir, mira, no hay ninguna ilegalidad No, aquí. mira lo que te voy a decir. No es La un tema de diputada- libre interpretación. La diputada Pilarte no peleó eso. Cuando un partido sabe cuál es su responsabilidad y tiene una dirección política responsable, busca las soluciones. Las soluciones siempre aparecen, siempre hay mecanismos. Y es más, hasta sientan al dueño y le dicen, mire hermano, usted me está creando un problema. Vamos a buscarle una solución a esto. ¿Qué está haciendo la fuerza del pueblo para evitar que mañana tengan ustedes un escándalo parecido a este o a los otros que ha tenido el PRM? A propósito de que aquí están todos los partidos ya afilando sus cuchillos para el 28. Mira cuál es el tema a propósito de la respuesta y de la pregunta. Algunos líderes del PRM sacan en colación, bueno, porque fulano o sutano en algún momento lo hicieron. El problema que tiene el PRM es que ese es un tema viejo asociado a ellos como partido. Ese sector, que era el mismo sector que recuerden, en el año 94, en el año 96, la discusión que hubo entre lo que hoy es Fuerza Nacional Progresista y los Castillo,
con la candidatura, que había un hombre que estuvo preso, creo que en Monteplata, que finalmente creo que lo mataron aquí en prisión, que Vincho decía que estaba financiando la campaña de ese partido en el 94 y en el 96, y eso se mantuvo por mucho tiempo hasta el 2012. Y ellos, ahora, tú puedes decir que, fíjate, yo no tengo vínculo con el PLD, ni me interesa, pero yo tengo que admitir que al día de hoy no se ha demostrado que ese partido en sus años de gobierno, tanto en los años de gobierno de Leonel como en los años de gobierno de Danilo Medina, que hubo funcionarios electivos o designados que fueran apresados bajo la acusación de narcotráfico o condenados. Aquí estamos hablando de que varios diputados, de que varios legisladores, aparte del rumor público, hay algunos que fueron por sus propios pies, se montaron en un avión y se entregaron. Entonces, antes financiaban para que otro aparezca en la casilla, ahora ellos mismos se ponen en casilla. La modalidad que hacían antes era, exactamente, es que los narcos ayudaban gente para que le sirvieran. Lo que está ocurriendo ahora es que ellos se están presentando y están asumiendo la curul. ¿Y cómo se frena ese eso, es el peligro. ¿Cómo se frena eso? Porque en el 28, disculpa, Alba, y Colombia, en el año 2028, según la dinámica que vemos, podemos ver entonces a un capo, o siendo presidente de la República o siendo senador, porque tienen todos los recursos para lograrlo con la baja institucionalidad que estoy viendo a nivel normativo. Mira, en el año 2024, el presidente Fernández, cuando pasaron las elecciones, dio una declaración que la gente no la entendió. Él dijo que se había impuesto la dinerocracia. Lo que pasa es que la gente no entendió el término. Hoy yo creo que la gente lo está entendiendo. Unas elecciones con un gobierno que, según vi un programa, vi que el director de compra dijo que aquí había un cartel de suplidores. Sí. Un gobierno que tenga un cartel de suplidores, un gobierno que tenga el manejo de los recursos del Estado sin ningún rubor y que en adición a eso sus legisladores o algunos funcionarios, ellos voluntariamente estén yendo a entregarse por tema de narcotráfico. Yo no creo que ninguna elección que se dé en esas circunstancias se pueden considerar íntegras, libres y competitivas. ¿Se puede anular una elección? Ese tema, si se demuestra, se lo pregunté ayer a César Fernández, se lo voy a hacer a usted, pero también de cara al 28 porque ya ellos están instalados en el poder. Pongamos que se demuestra a través del FBI, como decía Nicolás, porque acá somos incapaces de determinar quién está metido en el narcotráfico. Estados Unidos saca un reporte y dice que el PRM llegó al poder a través del narcotráfico. ¿Qué hacemos como país? Mira, yo creo, empezando por eso, en mi humilde opinión, porque uno de los males que tenemos aquí es que el PRM tiene el control absoluto del 100% de los órganos del Estado. Todos los órganos de nuestro poder, sin excepción, están controlados por el mismo partido. La Junta Central Electoral. Todos los órganos de nuestro poder están controlados por el PRM. Y si todos los órganos de nuestro poder están controlados por el PRM, mal pueden ellos mismos condenarse. ¿Qué yo sugiero? Yo creo que como al presidente Abinader le agradan tanto los pactos y los acuerdos, yo creo que lo primero que debe hacer es convocar a todos los sectores de la sociedad para abordar con seriedad este tema del narcotráfico. Porque es un tema sensible. Primero, ya están penetrando incluso a organizaciones sociales y hasta deportivas que son emblemáticas del país para operar desde ellos. Ya están lavando dinero de manera descarada, ya están infiltrándose en el poder legislativo y algunos incluso han obtenido funciones designadas por el Poder Ejecutivo. O sea, el PRM colapsó por la infiltración del narcotráfico. ¿Y qué van a hacer ustedes como oposición? yo sugiero? Debe hacerse un pacto que incluya la presencia del CONET, que incluya la presencia de la iglesia, que incluya la presencia de otros sectores sociales. Veo que, por ejemplo, Finjo y Participación Ciudadana ya se olvidaron de ese tema. Ellos tienen miedo a referirse a ese tema. Cuando deberían ser parte. Debieran no callarse. Debieran estar todos los días hablando de ese tema, pero eso no le importa a ellos. Es que le importaba antes, pero ahora no le importa. Doctor Albita, entonces, Albita tiene una pregunta y tenemos 2 minutos. Sí, para terminar la idea, ese pacto nacional debe convocarse y de ahí deben salir decisiones para enfrentar esta situación. Mientras tanto, no es posible que ese pacto se dé si previamente el PRM no le pide perdón al país. Bueno. Si el PRM
ante el país no se excusa por haber creado una situación que coloca a la República Dominicana en el descrédito internacional. Excúsenos, doctor. Primicia. Dice el magistrado Roberto Rosario Márquez que el PRM debe pedirle perdón al país. ¿Estamos de acuerdo? Sí, señor. Claro que sí. Doctor, para recuperar algo que decía Colombia con la diputada, donde su esposo está acusado de narcotráfico, ¿qué usted entiende que debe pasar? Y si nosotros como país le estamos cayendo atrás a Colombia y a México, que tienen los principales personas que dirigen el país ligado con el narcotráfico. Y a Venezuela. No, yo diría que superamos a Colombia y a México. No, ¿Qué? relaje, doctor. Le voy a explicar por qué. Bájele algo. No, le voy a explicar por qué. Superamos En México. Colombia, solo, y no me refiero a mi querida amiga No, Colombia, no. en el Está país sana. de Colombia, el único oficial público vinculado al narcotráfico fue Pablo Escobar, que fue diputado. Diputado. Y para llegar, incluso creo que tuvo que matar a la persona que él sustituyó. Ajá. Pero electo propiamente, después de eso no ha habido ninguno. De igual manera, De hecho, Pablo Escobar se retiró huyendo del pueblo. tuvo que retirarse, tuvo que abandonarlo. el ministro Se de dio Justicia lo cuenta que había enfrentó sido un en el error Congreso. él personalmente. Él se dio cuenta que cometió ese error. En México no hay hasta ahora, que yo conozca, un senador, un diputado o un funcionario de categoría vinculado al partido de gobierno o al gobierno. En República Dominicana estamos hablando de más de una docena de personas vinculadas o al Poder Legislativo o al Poder Ejecutivo. Entonces no hay comparación. Los capos dominicanos superaron el sueño de Pablo Escobar. Claro que sí. Sí. Han sido más eficientes. Un minuto, Nicolás. Sí, yo tengo una pregunta que quería hacerle. Cuidado si aquí se dio un escenario en el que se sentaron con este señor, el que está siendo extraditado ahora, y le dijeron, mira, no te podemos elegir a ti, vamos a elegir a tu esposa, vamos a nombrarla a ella como gobernadora. ¿Cómo? Y después entonces vamos a darle una diputación. Cuidado si se dio ese escenario. Ya tú Usted estás que tiene los Yo detalles. le diría, por ejemplo, aquí en ciudades como La Vega, como Santiago o como La Romana, ciudadanos que sienten que fueron afectados en esas elecciones pudieran perfectamente apoderar al Tribunal Superior Electoral e impugnar. Sí, Con tú los me dirás, expedientes. bueno, los plazos perimieron. No, porque ahora es que ellos se enteran. Exacto. Ahora es que ha salido a relucir y se ha descubierto que en esa competencia hubieron candidatos que se beneficiaron de alguna manera de recursos que provienen El narcotráfico. Robert, de En un por lo gobierno- menos no lícitos. La última de Freddy, Anita. Vamos, 2 minutos. Yo sé que la amas, pero a tu pregunta. Porque... En un gobierno de Leonel Fernández, ¿qué tendría que hacer diferente? Y si es cierto que va a ser el mejor gobierno de la historia, según dijo Guzmán Claro, Fernández. tiene que sentar con quién broche lo de oro. compondrían? Es un minuto que le queda. Ahí está. ¿Será usted el procurador? Mire, empezando por lo último, ni Lionel sabe quién integra. ¿Será usted el procurador? Él ahora lo que está interesado es en proyectar a la fuerza del pueblo, en estructurar un equipo de gente que le permita presentarle al país una propuesta de gobierno que haga que la población, digamos, se sienta identificada y la vote. ¿Será Omar Ese o es será el esfuerzo. Leonel? Ahora bien, ¿qué pasa? Que de alguna manera yo diría que uno de los grandes méritos de Leonel fue que cuando llegó que con él llegó la modernidad a la República Dominicana. Y con él se produjeron las grandes transformaciones en todo el sentido, en materia de tránsito, en materia de uso de tecnología, en materia de los programas sociales. Todo eso llegó aquí. Pero también hubo Con mucha Roberto, corrupción. Como es normal, en todos los países que hay desarrollo, hay un componente de hechos que pueden ocurrir de corrupción. Sin embargo, y a propósito de ese señalamiento que usted hace, yo digo, por ejemplo, para mí uno de los gobiernos que tuvieron más salpicado, o los dos gobiernos más salpicados por la corrupción, hasta ahora se tiene entendido que fue el gobierno de Jorge Blanco, que lo llevó a prisión, y para mí no le fue bien al gobierno de Danilo Medina en su segundo mandato. ¿Y este? Roberto, Ahora, que es lo que quiero concluir, lo supera con creces. Los niveles de corrupción son enormes. Fíjate que cuando hay un escándalo de SENASA no están hablando de 1.000 millones, no. No. Ahí hablan
Cientos de miles. ¿Qué? Roberto, ¿Qué? el Miles de tapón millones. nos robó media hora de entrevista y entonces tenemos que condensar todo. En un minuto. Tiene la dicha, la fuerza del pueblo, de tener dos grandes liderazgos que se van desarrollando de Sí. manera mancomunada y divergente. Decía Colombia ahorita, como no tenemos mucho tiempo, Leonel está encabezando la posibilidad de ser el candidato presidencial de la fuerza del pueblo. Pero también existe Omar Fernández, su hijo, que lleva la misma proyección, se ha convertido en un fenómeno y es un fenómeno político. ¿Va Leonel o va Omar como candidato presidencial de la fuerza del pueblo? Mira, yo creo que en el proceso electoral que se avecina, tanto Omar Fernández como el propio Leonel Fernández de alguna manera van a participar en el proceso. Omar como senador. Lo que tenemos hasta ahora en las mediciones que tenemos es que el presidente Fernández de alguna manera es el que está encabezando Va encabezando. todas las encuestas. ¿A qué usted cree que va a Pero aspirar Y Omar? además de eso, la gravedad de la crisis que tenemos está llevando a mucha gente a entender que para poder salir de este hoyo necesitamos buscar una persona ¿Se está con beneficiando la experiencia. fuerza del pueblo de la desgracia que está pasando en el país con el PRM? Lamen- ¿Sí o no? Lamentablemente sí. Vamos. Fricolandia. Se acabó ya. Oye, Se acabó. Capito, ¿qué Oye. le parece que un hotel esté involucrado y un regidor, Fricolandia, en Puerto Plata, Es en que- temas de Es que narcotráfico ustedes también? no se han dado cuenta que el tema del narcotráfico actualmente en la República Dominicana es como el cáncer, pero no empezando. Ya hizo metástasis. Hizo metástasis. Mm. Y ha impactado a todos los sectores de la sociedad.